¿Sabía usted que, según la palabra, los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios a partir del agua? Dice en 2 de Pedro capítulo 3, el versículo 5 dice: en aquel tiempo, en el tiempo antiguo, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Dice en el libro de Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Está narrando cómo el Señor creó los cielos y la tierra, pero dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Todo era agua. Pero dice en el versículo 6 que el Señor dijo: haya una expansión en medio de las aguas. O sea, ya estaba el agua y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Pero el Señor dijo que se hiciera una expansión, y esta expansión fue creada. Después el Señor llamó a esta expansión, le llamó los cielos. Y dice que hizo esta expansión que se llamó los cielos para separar las aguas, porque dijo que habían aguas sobre los cielos y aguas debajo de los cielos. Y dice que cuando creó esta expansión en el segundo día, dice que también dijo: júntese en las aguas que están debajo de los cielos, o sea, debajo de la expansión que él creó, y descúbrase y se junta en un solo lugar y descúbrase lo seco. Y así fue como llamó a eso tierra, a lo seco lo llamó tierra. Pero las aguas estaban ahora todas juntas en un lugar y a eso lo llamó mares, ¿verdad? Pero no menciona dónde quedaron las aguas que estaban sobre la expansión, o sea, las aguas que estaban sobre los cielos. Pero dice más adelante, en el versículo 20 dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. ¿En dónde? En la abierta expansión de los cielos. ¿De dónde provienen esos seres vivientes? Seres vivientes que provienen del agua, como los peces, los monstruos marinos y todas las aves que tienen alas, dice, las aves aladas. Dice que provienen del agua. El Señor le dijo a las aguas: produzcan seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Pero ¿dónde estaba esa agua que produjo estos seres vivientes? Esa agua dice que estaba en la abierta expansión de los cielos. O sea, ese es el agua que está en los cielos. Porque el agua que cubre el agua de los mares, de los ríos y todo lo demás, ya él había separado. Esa es el agua que estaba bajo la expansión y la juntó toda en los mares y se descubrió la tierra. Pero aquí nos está hablando de otra agua, agua de la cual brotaron animales, brotaron seres vivientes. Y esta agua produjo esos seres por la palabra de Dios. Y luego les dice el Señor: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Las aguas produjeron estos animales. Y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares. Y multiplíquense las aves en la tierra. Pero las aves no provinieron de la tierra, provinieron del agua. ¿Sabía usted esto? Que las aves y los peces fueron creados del agua, pero no del agua de los mares, sino del agua que está sobre los cielos, o sea, el agua que está en el aire. ¿Sabía usted que el aire tiene agua? Y que han creado métodos en la actualidad para extraer esa agua en lugares desiertos, en lugares secos. Han creado métodos, la ciencia, la tecnología, para extraer esa agua del aire y poder utilizar esa agua. Y ahí se ratifica lo que dice la palabra. Y dice que esos seres vivientes que provienen del agua que estaba sobre la expansión, de ahí provienen las aves que vuelan sobre la tierra. Entonces las aves no son de la tierra, son del agua. Dato curioso. Y dice que el Señor los bendijo diciendo: multiplíquese. Y luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Entonces aquí podemos ver
que el Señor hizo animales a partir de la tierra y que creó animales y seres vivientes a partir del agua, pero del agua que estaba sobre la expansión, que estaba en los cielos. Qué interesante. Y dice según de Pedro que el Señor por su palabra a partir del agua creó todo. Entonces el agua es vida, el agua es indispensable y el agua tiene un significado espiritual importante, porque vea que antes de ordenar la tierra el Señor se movía sobre las aguas. Quiere decir que del agua proviene todo, incluso nuestro cuerpo está hecho mayormente de agua, contiene agua. Nosotros para nacer de nuevo tenemos que ser bautizados en aguas espiritualmente, simbólicamente, pero tiene un significado muy importante en nuestras vidas y es lindo ver cómo el Señor nos muestra cómo hizo Él su creación. Que el Señor me los bendiga.